Buenos días, Mancilla. Buenos Buenos días, días, buenos jóvenes. días. Bien. Buen día, ingeniero. Buenos días, jóvenes. A ver, 3 por 4, 12 participantes. Creo que comenzamos una vez, ¿no? Ya, entonces, buenos días, jóvenes. Vamos a comenzar la clase. Voy a compartir pantalla. Ya. Entonces, comparto pantalla. Bien. ¿Se ve la pantalla, jóvenes? ¿Se ve la pantalla? Sí, se ve, ingeniero. Bien, entonces arrancamos. Vamos arrancando, pero antes voy a dejar de compartir para que no aparezca esto. Ahora sí. Ya. Bien, arrancamos entonces. Ya. Vamos a ver espacios y subespacios vectoriales. Comencemos viendo a qué se llama espacios vectoriales. Ya. Bien, la definición entonces. Un espacio vectorial B es un conjunto de objetos llamados vectores. Junto con dos operaciones. Suma y multiplicación por escalar que verifican los 10 axiomas que se enumeran a continuación. Ya, entonces, estos axiomas, vamos viendo los 10 axiomas, en realidad serían, digamos, las 10 propiedades las 8 propiedades de matrices. ¿Se acuerdan que vimos cuando estábamos en clases presenciales, vimos la propiedad de las matrices? Esto es lo mismo, ¿ya? Nada más que le hemos aumentado se le ha aumentado 2 axiomas. Dije una preguntita para que No, moleste. ¿Qué es un axioma como tal? no, las preguntas al final, ¿listo? Las preguntas al Ok. final, no se va a hacer un chiverío. Ya, entonces voy a repetir ya. ¿Qué es un espacio vectorial? Un espacio vectorial es un conjunto de objetos llamados vectores, junto con dos operaciones, suma y multiplicación por escalar, que verifican los 10 axiomas. Ya, entonces, repito, habíamos visto en la parte de matrices 8 propiedades. En realidad es lo mismo acá, ¿ya? ¿Se acuerdan que la suma de matrices era conmutativa? Aquí era A más B igual a B más A, sí. Pero acá es U más B igual a B más U como vectores. Igual la asociativa, ¿se acuerdan? Paréntesis, A más B más C, aquí era igual a A más paréntesis, B más C. Entonces, pero bueno, aquí está como vectores y ya lo habíamos visto nosotros esto como matrices en clases presenciales, ¿no? Cuando comenzamos el semestre. Por ejemplo, acá el neutro aditivo en matrices era A más la matriz nula igual a la matriz nomás. O sea que la matriz nula actúa como un neutro aditivo. Y en el inverso aditivo, A más menos A era igual a la matriz nula, ¿se acuerdan? Ya. Pero a esto le estamos agregando lo siguiente. Si agarramos, digamos, por decir, esto es con vectores, ¿no? Si agarramos un vector en el plano, como en realidad agarramos dos vectores en el plano, o sea, el vector U y el vector B, lo sumamos, aquí dice, lo sumamos, ¿qué se obtiene? Otro vector en el plano. Concreto, si agarramos dos matrices de 2 por 2, lo sumamos, ¿qué obtenemos?
se obtiene otra matriz de 2 por 2. Esa es la condición de cerradura. ¿Ya? Ya. Hay que recordar que un teorema es una proposición verdadera que se puede demostrar. En cambio, un axioma es también proposición verdadera. Un axioma es una proposición verdadera, pero que no necesita ser demostrado. O sea, se acepta. De ahí se parte. ¿Ya? Entonces, hay una diferencia, ¿no?, entre un axioma y un teorema. Repito, un teorema, proposición verdadera, demostrable, que se puede demostrar. En cambio, un axioma es una proposición verdadera que no necesita ser demostrado. Es una verdad evidente, se acepta, sí o sí. ¿Ya? Bien, entonces aquí están los primeros 5 axiomas, las primeras 5 proposiciones verdaderas. Y acá están ahora la de multiplicación. Vamos viendo la de multiplicación. ¿Se acuerdan que esta segunda propiedad de multiplicación era una propiedad en las matrices? Digamos, la constante multiplicaba A más B. La constante multiplica a la matriz A y a la matriz B. Aquí multiplica los vectores. Lo mismo. La distributiva de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. ¿Ya? Igual entre paréntesis, K1 por K sub 2 por U, ¿no? Está asociado, digamos, los dos primeros, podemos asociar los dos últimos. Ya, pero y acá también el neutro multiplicativo, ¿no? 1 multiplicado por la matriz es igual a la matriz. Aquí lo mismo, 1 multiplicado por el vector es igual al vector. Entonces, estas 4 últimas eran propiedades de las matrices. Y acá vienen a ser los axiomas de un espacio vectorial. En vez de ponerle matriz A, le estamos poniendo vector U. En vez de matriz B labial, le estamos poniendo el vector B lentilabial. Ya, le estamos agregando esta primera propiedad, este primer axioma, la condición de cerradura de la multiplicación, que quiere decir lo siguiente. Si agarramos un vector, dice U, que pertenece a un conjunto, digamos que sea U, que sea un vector que pertenezca a los vectores en el plano, y este K1, un número que pertenece a los reales. Si agarramos un vector y un número real, lo multiplicamos, ese número real multiplica a las dos componentes. O sea, al multiplicar, ¿qué se obtiene? Se obtiene otro vector en el plano. Con matrices, si agarramos una matriz, o sea, acá en vez de U pudiera ser la matriz A. Si agarramos una matriz A que sea de tamaño 2 por 2 y un escalar K, que K puede ser un 4, por decir. Entonces, el 4 multiplica a los 4 elementos de la matriz de 2 por 2. Entonces, al multiplicar, ¿qué se obtiene? Se obtiene otra matriz de 2 por 2. Eso quiere decir este primer axioma. ¿Ya? Bien, ahora entonces ya están estos axiomas, lo hemos visto como propiedades en matrices. Lo mismo, le estamos agregando la condición de cerradura de la multiplicación, la M sub 1, y le estamos agregando la condición de cerradura de la suma, este primer axioma. Después todos son propiedades de las matrices. ¿Ya? A ver, vamos viendo un ejemplo concreto. Un ejemplo concreto. Voy bajando. Aquí está el ejemplo concreto. Ahora, no sé si se entiende ese ejemplo. A ver, el ejemplo dice así. Sea B el conjunto formado por todos los vectores en el plano. Claro, tiene elementos reales porque no trabajamos nosotros en los imaginarios. Este conjunto, junto con la suma y la multiplicación por escalar ordinaria, la que hemos definido en las clases anteriores, forma un espacio vectorial porque verifica los 10 axiomas que condicionan a un espacio vectorial. Entonces, ese es un ejemplo 1. A ver, no sé si lo leen. Yo sé que eso es medio abstracto, ¿sí? Yo sé que la mayoría no entiende eso, ¿ya? Pero, a ver, lo voy a repetir. B, conjunto formado por todos los vectores en el plano, ¿ya? Este conjunto, junto con la suma y multiplicación por escalar, definida anteriormente, forma un espacio vectorial porque verifica los 10 axiomas. Ya, ese es el ejemplo, este ejemplo que yo sé que es un poco complicado de entender, lo vamos a desglosar, ¿ya?
Lo vamos a destripar esto, a ver, pero ¿cómo? ¿Por qué espacio vectorial? Ya. Entonces, aquí vamos haciendo un diagrama de Venn-Euler. Ya, un diagramita de Venn-Euler. Ya. Bueno, yo acá estoy colocando este diagrama de Venn-Euler, es el conjunto B. Es un conjunto que está formado por vectores en el plano. Entonces, hago mi diagrama de Venn-Euler y pongo algunos vectores. Vector U, 1, 2, vector B. Lo voy a poner con negrilla, porque efectivamente esto es, cuando es vector, tiene que ser negrilla, por ley. Negrita, negrilla, y aquí le voy a poner la suma, lo voy a negrear también, porque cuando está con negrilla, eso quiere decir que es un vector. Ya. Aquí el vector U, digamos, o W, lo estoy negreando los vectores. Ya, digamos que este es, bueno, pongámosle W, digamos. Ya. A ver, vuelvo a repetir. Entonces tenemos un conjunto B que está formado por vectores en el plano. Yo acá he puesto un par de vectores. Ya lo voy a negrar esto. Un par de vectores, ¿no? Acá 1, 2, 2, 4, 3, 6, 2, 1, 4, 2. Ese es un conjunto de vectores. Vamos verificando el primer axioma. ¿Ya? El primer axioma, ¿qué dice? Dice lo siguiente. Dice, bueno, pero ese es el conjunto, digamos, ¿no? Conjunto de vectores en el plano. Y he puesto ahí 5 elementos. Tiene infinitos elementos. Recordemos la definición de suma ordinaria. Esta es la suma ordinaria que habíamos definido anteriormente, ¿se acuerdan? Con dos vectores, vector A, vector B. ¿Cómo se define la suma de vectores? Se suma, pues, ¿no? A más C, B más D. Si esto fuera número, si fuera 1, 3, 4, 1, se sumáramos los números. Pero como está en forma algebraica, se suma A más C, B más D. ¿Ya? Entonces, esta es la definición de suma que ya habíamos definido anteriormente. Le he puesto cambiable, porque en otro problema se lo puede cambiar para ese problema. ¿Ya? Pero bueno, esta es la definición ordinaria. Ahora, vamos con la multiplicación por escalar, que también se definió en clases anteriores. Tenemos un vector y un escalar. Entonces, cuando el escalar... un ratito voy a admitir a Camilo, ya. Entonces, repito, tengo un vector y un escalar. Este escalar multiplica K por A, aquí está, coma, K por B. Entonces, este escalar multiplica a las dos componentes. Ya. Ahora volvamos atrás. Vamos volviendo atrás. C a B, el conjunto formado por todos los vectores en el plano. Ya tenemos el conjunto. Un conjunto de diagrama de Venn-Euler que hemos puesto 1, 2, 3, 4, 5. 5 elementos, ¿ya? De ese conjunto. Ahora, la definición de suma, ¿cuál es la definición de suma? Aquí está, ¿no? A más C, B más D. Y la definición de multiplicación por escalar está ahí. Ya. Ahora sí hay que verificar los 10 axiomas. Ya. La primera condición, el primer axioma, ¿cumple o no cumple? Aquí dice, ¿no? Sea B un vector que pertenece a los vectores en el plano. Perdón, sea U. Y sea B igual que pertenece. Lo sumamos los dos vectores, ¿qué obtenemos? Otro vector en el plano. A ver, ¿cómo sería con números? Me voy acá a mi diagrama de Venn-Euler. A ver. Tomo dos vectores, el vector U y el vector B. Ya, estamos tomando los dos. A ver, sumémoslo. Lo sumamos. 1 más 2, 3. 2 más 4, 6. Ya, ahora hemos obtenido un vector que es 3, 6. Ahora la pregunta es, ¿este vector 3, 6 es un elemento de R cuadrado? ¿Este es parte de un conjunto de vectores en el plano? Sí. Este es otro vector en el plano. O sea, si agarramos agarramos dos vectores, lo sumamos. ¿Qué obtenemos? Obtenemos otro vector en el plano. Por tanto, cumple la primera condición, el primer axioma. Eso dice el primer axioma.
la condición de cerradura. Si agarramos dos vectores, los sumamos, ¿qué obtenemos? Obtenemos otro vector en el plano. Cumple la primera condición o el primer axioma. Vamos con el segundo axioma, la conmutatividad. U más B es igual a B más U, y lo podemos hacer con números. Volvemos a nuestro diagrama de Venn-Euler. Vamos sumando U más B, aquí U más B, 1 más 2, 3, 2 más 4, 6. Ya está la suma U más B. Ahora B más U, aquí está B, aquí está B, aquí está B, aquí está B más U. 2 más 1, 3, 4 más 2, 6. O sea que U más B es igual a B más U, o sea es conmutativo. Por lo tanto, verifica el segundo axioma. Ya, acá le he puesto cumple. O sea, la conmutatividad cumple este axioma. Ahora, vamos verificando el tercer axioma. Entonces, el tercer axioma es la asociatividad. ¿Ya? U más B, paréntesis, más W igual U más, paréntesis, B más W. Aquí pongo, el vector U tiene componentes AB, el B tiene CD, el W, EF. Esto se definió, lo hemos puesto acá adelante. Cuando se recordó la definición de suma, hemos puesto las componentes de U, componentes de B y componentes de F, de W. ¿Ya? Entonces, estoy reemplazando en el axioma asociativo. ¿Ya? U a B, este B, CD, W, EF. Ahora, lo que tenemos que hacer es sumar primero dentro del corchete. Acá hay un corchete, lo sumamos dentro del corchete, queda A más C, B más D. Aquí lo propio, sumamos lo que está dentro del corchete, sería C más C, D más F. Aquí aparece nuevamente una suma de vectores, lo sumamos A más C más E, B más D más F. Ya está primera componente, luego se suma esto, A más C más E, está aquí, B más D más F. Se observa que ambos vectores son iguales, en forma algebraica. Entonces, cumple, verifica, satisface el tercer axioma. Vamos con el cuarto axioma. ¿Ya? El vector que U más el vector nulo es igual al vector U. Esto en matrices era la matriz A más la matriz nula es igual a la matriz A. Nada más que estamos con vectores. Este vector U, A, B. Este vector nulo, 0, 0. Este sería A, B. Vamos sumando. La suma será pues A más 0, A. B más 0, A. Esto se copia. Estos vectores son iguales. Si son iguales, satisface el cuarto axioma. Vamos con el quinto axioma. U más menos U igual al vector nulo. U, A, B. Más, menos este U, A, B. Este vector nulo, 0, 0. Vamos sumando. A más menos A, 0. B más menos B, 0. ¿Ya? Entonces, 0, 0. Estos vectores son iguales. Cumple el quinto axioma. Vamos con el primer axioma de multiplicación por escalar. Ya, entonces me voy a ir acá al conjunto, al diagrama de Venn-Euler. ¿Ya? Aquí está mi diagrama. Entonces, ¿qué dice esta primera condición de cerradura, de multiplicación? Dice lo siguiente. Agarramos un vector que pertenece, ¿dónde? Al conjunto de vectores en el plano. O sea, estoy agarrando este vector W, que pertenece a este conjunto, ¿no? Ahora lo multiplico, porque es multiplicación por escalar. Lo multiplico por un escalar que en este caso puede ser 2. Entonces, 2 por 2, 4. 2 por 1, 2. Ya está. ¿Qué se obtuvo? Se obtuvo otro vector en el plano. Por lo tanto, verifica el primer axioma de multiplicación por escalar. O sea, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir, si agarramos un vector en el plano y un escalar, un número real, lo multiplicamos, ¿qué obtenemos? Obtenemos otro vector en el plano. Por tanto, verifica el primer axioma de multiplicación por escalar. Vamos con el segundo. Lo que en matriz era la propiedad distributiva. ¿Ya? Entonces, K, esta primera, digamos. Entonces, K, acá pongo componente de U a B, B, componente de B, K
componente de U, K por componente de B. Ahora, ¿qué hay que hacer? Hay que operar. Operamos. Primero se resuelve lo que está dentro del corchete, la suma de vectores. Sería A más C, B más D. Acá, multiplicación por escalar. Este escalar multiplica estas dos componentes, K por A, K por B, más K por C, K por D. Ya está. Ahora, continuando. Aquí, este K multiplica a las dos componentes, K por A más C, K por B más D. Y acá es una suma de matriz de vectores, se suma KA más KC, KB más KD. Ya, ahora aquí se hace multiplicación por escalar, este K, o se aplica la propiedad distributiva, digamos, ¿no? Entonces acá sería K por A, K por C, K por B más K por D. Y claro, hemos distribuido este K a estas tres, a estas dos, a más C. Aquí este K se distribuyó a estos dos. Y se observa que este primer vector es igual que este. Por tanto, verifica el segundo axioma. ¿Ya? Y así sucesivamente, dándole, digamos, al vector U componente AB, verifica, satisface los 10 axiomas, ¿no? Satisface, por ejemplo, este axioma, el tercer axioma de multiplicación, satisface, verifica el cuarto de multiplicación y el último. O sea, va a verificar los 10 axiomas. ¿Por qué? Porque va a verificar, ¿por qué va a verificar? Porque cumple con los 10 axiomas, verifica los 10 axiomas. ¿Por qué va a verificar? Porque si ustedes recuerdan, lo que está aquí, estos 10 axiomas, en realidad, 8 de ellos eran propiedades, en este caso de las matrices, que también vienen a ser propiedades de los vectores, ¿ya? O sea, en concreto, para terminar con el ejemplo 1, terminando ya de desglosar, decimos, sea el conjunto B, que es este, formado por los vectores en el plano. Este conjunto, junto con estas dos definiciones de suma y multiplicación por escalar, forma un espacio vectorial. ¿Por qué? Porque cumple, satisface los 10 axiomas. Entonces, el problema ya está desglosado, ¿no? Verifica los 10, por eso es espacio vectorial. Si no verificara uno, ya no es espacio vectorial. A ver, vamos haciendo un segundo ejemplo, un contraejemplo. Y después las preguntas, ¿ya? Ya, entonces acá voy a hacer un contraejemplo. Ya, ejemplo 2. Dice, sea B el conjunto formado por todos los vectores en el plano. ¿Ya? Este conjunto, junto con la suma y multiplicación por escalar, definida de la siguiente manera. O sea, definición de suma. Pongo mis 3 vectores. Y fíjense, ya he cambiado la definición de suma. O sea, no voy a ocupar la definición ordinaria. Estoy cambiando. O sea, fíjense, miren, cómo se define la suma de vectores para este problema 2. La suma se define como A por C, B por D. ¿Ya? O sea, he cambiado la definición ordinaria. ¿Ya? Pero ese cambio solamente es para este problema. ¿Ya? O sea, fíjense que no he puesto yo aquí A más C, B más D. He puesto la suma, estamos definiendo como el producto de sus componentes. Repito, esta definición solamente es válida para este ejemplo 2. Y la multiplicación por escalar, igual, tomamos un vector y un escalar, cuando multiplica, K por A. Pero este K no le afecta a B. Aquí no tiene K. Entonces, ¿qué ha pasado? He cambiado la definición de multiplicación por escalar
que solamente va a servir para este problema. ¿Ya? Entonces ahora, repito, CAB, el conjunto formado por todos los vectores en el plano, junto con la suma y multiplicación por escalar, definida de esta manera. La pregunta es la siguiente ahora. Determinar si B con estos nuevos criterios forma un espacio vectorial. Ya. Entonces, hemos cambiado las dos definiciones y vamos a ver si cambiándolas verifica los 10 axiomas. ¿Qué hay que hacer? Hay que comprobar. Entonces, para ello, tomamos un diagrama de Venn-Euler. Nuevamente, acá tengo yo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengo 6 vectores que he puesto así en forma aleatoria. ¿Ya? Lo voy a negrear. Ahora sí. He puesto entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 7. 7 elementos de este conjunto. Ya tengo mi conjunto de números reales. El conjunto de vectores en el plano. ¿Ya? Ahora, vamos bajando. Verifica la primera condición, el primer axioma. Vamos sumando. ¿Ya? Voy a agarrar dos vectores y lo voy a sumar. ¿Ya? Y voy a ver si verifica. Acá tengo el vector U, el vector B. A ver, sumémoslo. Por si acaso, la suma no es 1 más 2, 3, 2 más 4, 6. No, esa no es la suma porque esa es la suma ordinaria. Esa es la suma ordinaria. Hay que sumar ahora de acuerdo a esta definición. Y dice que la suma se define como el producto de sus componentes. Entonces vamos sumando con esa nueva definición. Si sumo U más B sería 1 por 2, 2. 2 por 4, 8. Esta es la suma para este problema. Y no está acá porque esto de 3, 6 es utilizando la definición ordinaria. Tenemos que ocupar la que dice que es producto de componente. 1 por 2, 2. 2 por 4, 8. ¿Qué se obtiene? Se obtiene otro vector que es parte del plano. Un vector en el plano. Por lo tanto, verifica el primer axioma. ¿Ya? O sea, si agarramos dos vectores en el plano y los sumamos con esa definición nueva, ¿qué obtenemos? Otro vector en el plano. Por tanto, cumple. Verifica el primer axioma. Ahora, la parte de conmutatividad. U más B es igual a B más U. A ver, pero sumemos. Voy a sumar U más B. 1 por 2, 2. 2 por 4, 8. Ya tengo U más B. Ahora voy a sumar B más U. B más U. 2 por 1, 2. 4 por 2, 8. O sea, se obtiene lo mismo. Se obtiene lo mismo. O sea, aquí yo, por ejemplo, he puesto como vector U 1, 2, el vector B 2, 4. Y aquí el vector B 2, 4, vector U 1, 2. ¿Qué hacemos? Sumamos. 1 más 2, 2. Perdón, 1 más 2, bueno, sería 1 por 2, 2. 2 por 4, 8. 2 por 1, 2. 4 por 2, 8. Cumple. Verifica el segundo axioma. Vamos viendo el tercer axioma, la asociatividad. Y esto de la asociatividad lo hacemos en forma algebraica, ¿ya? O sea, acá pongo A más B entre paréntesis más W igual U más paréntesis B más W. U a B, este B, CD, W, EF. U a B y el B, CD, W, EF. Ahora, lo primero que se hace es sumar los corchetes. Aquí vamos sumando. La suma de esto va a ser, ojo, no es suma ordinaria, es suma de que habíamos planteado como el producto de componente. Sería A por C, B por D. Esto se copia. AB se copia. Acá este corchete. La suma de estos dos sería C por E, D por F. Ahora acá tengo un vector, vamos sumando, perdón, tengo dos vectores, lo vamos sumando. Sumando. O sea, ojo, que no es AC más E, ¿no? Sino es AC por E. Se define la suma como producto de componentes para este problema. B por D por F. Nos estamos quedando sin tiempo. Ya. Luego, acá, sumamos esto de acá. Vamos sumando. Sería A por C por E. Ya. B por D por F. Se observa que verifica este tercer axioma. Vamos con el cuarto axioma.
el neutro aditivo, ¿ya? Dice U más el vector nulo igual a U. Entonces, el vector U es AB, el vector nulo es 0, 0, el vector U AB. Vamos sumando. Entonces, la suma se define como el producto de componentes. Sería entonces A por 0, 0, B por 0, 0. Ya, estoy ocupando la nueva definición, ¿ya? Aquí AB. Ahora, aquí sale 0, 0, acá sale AB. ¿Estos vectores son iguales? No, no son iguales. Por lo tanto, no cumple. Entonces, como no verifica este axioma, el problema termina ahí, ¿ya? Acá entonces, esta es la conclusión. Por lo tanto, el conjunto B con los nuevos criterios de suma y multiplicación por escalar no forma un espacio vectorial porque no verifica el cuarto axioma. Entonces, el problema termina ahí. No hay para qué seguir, no hay para qué estar verificando los otros axiomas. Pero bueno, yo he continuado verificando esto para que sea adicional, para que comprenda, para comprensión. Entonces, yo he continuado verificando para que... Pero el problema termina, repito, termina acá. Entonces, lo que estoy haciendo después solamente es adicional para que se entienda. Entonces, acá, U más menos U igual vector nulo, el inverso aditivo. El vector U, AB. Menos UU menos AB. El vector nulo, 0, 0. Ahora, aquí, esta multiplicación por escalar menos, este menos le afecta a A, pero no le afecta a B, porque es como que fuera menos 1 por A, menos 1A. Y este menos, si fuera la definición ordinaria, le afectaría a las dos componentes, sería menos A, menos B, pero no estamos ocupando la definición ordinaria. Fíjense más, vamos más arriba, estamos utilizando esta definición de multiplicación por escalar, que dice que cuando multiplica la K a estas componentes, solamente le afecta a la primera, a la segunda no le afecta para nada. ¿Ya? Si usáramos la definición ordinaria, sería así, con un K, pero hemos cambiado, ¿ya? No tiene K, repito, esta K solamente le afecta a la primera componente y no le afecta a la segunda. Por lo tanto, vamos bajando. Voy bajando. Aquí está. Entonces, repito. Este menos 1 por A, menos 1A. Pero este menos no le afecta a B. ¿Ya? Ahora sumamos estos dos vectores. La suma sería más por menos, menos A por A cuadrado. ¿Ya? Coma. B por B. O sea, recuerden que la suma se define como la multiplicación de componentes. ¿Sí? Entonces, menos A cuadrado, coma, B por B, B cuadrado. Y esto se copia. Ahora, ¿estos vectores son iguales? No, no son iguales. No cumple, no verifica. ¿Ya? Y vamos con la otra. No verifica el quinto axioma. Ahora vamos con el primer axioma de multiplicación por escalar. Y esto lo podemos hacer en el diagrama de Venn-Euler. Acá. ¿Ya? A ver, voy a cambiar acá de elemento, que sea 3. Vamos haciendo la multiplicación por escalar. Si ocupáramos la definición ordinaria, sería 3 por 2, acá sería 6. ¿No ves? 3 por 1, acá sería 6. 3 por 1, acá sería 3. Esto si ocupamos la definición ordinaria. Pero no estamos ocupando la ordinaria, estamos ocupando, vamos a utilizar esta definición, que el K solamente le afecta a la primera y no a la segunda. Entonces, ocupando esa, decimos lo siguiente. Voy a multiplicar ahora. 3 por 2, 6. ¿Ya? Y este 3 no le afecta a uno se copia. ¿Ya? Entonces, he agarrado un elemento, agarramos un vector del conjunto de vectores en el plano. Lo multiplicamos por un escalar, que en este caso el escalar es 3. Lo hemos multiplicado. ¿Qué se obtiene? Se obtiene un vector también que es parte del plano. O sea que este primer axioma de multiplicación por escalar cumple, verifica, satisface. Este primer axioma de multiplicación por escalar verifica. Ya, y
Vamos con el distributivo. Ponemos K, acá ponemos vector, componentes de U, componentes de B. Acá ponemos K1, componentes de U, KU, o componentes de B. Multiplicación, primero antes se suma, sumamos este corchete, dentro del corchete, queda AC, BD. Luego acá, multiplicación por acá, K por A, el B se copia. K por C, se copia nomás el D. ¿Ya? O sea que el K solo le afecta a la primera componente. Luego, este K le afecta a AC, pero no le afecta a BD, BD se copia. Ahora, acá vamos sumando, se define como la producto de las componentes, KA por KC, K cuadrado AC, luego B por D. Se observa que este vector no es igual a este, no cumple. Entonces, así sucesivamente vamos verificando y no va a cumplir, o sea, no cumple la 2, no cumple el tercer axioma de multiplicación, cumple el cuarto y cumple el último. ¿Ya? Pero bueno, el problema en realidad había terminado ¿dónde? Había terminado acá, aquí en este recuadro azul. Ahí termina, porque al no cumplir la cuarta condición de suma, ahí termina el problema. ¿Ya? Pero lo otro lo hemos hecho solo para que se entienda. Bien, voy a dejar de compartir pantalla para las consultas, ¿ya? Para las preguntas. Bien, jóvenes, ¿alguna pregunta, alguna consulta? Ahora sí las preguntas, jóvenes. ¿No hay pregunta? ¿Para qué se pregunta? ¿A qué se llama axioma como tal? Axioma, o sea, axioma es una proposición verdadera. Que no necesita ser demostrado. Se acepta, ¿ya? Ese es un axioma. O sea, a diferencia del teorema, el teorema es también proposición verdadera, pero es demostrable, se demuestra, se puede demostrar. En cambio, el axioma no. El axioma, proposición verdadera, que no necesita ser demostrado, sino se lo acepta, ¿ya? Se acepta, se parte de ahí. Ese es un axioma, proposición verdadera, que no necesita ser demostrado. Una verdad evidente, ¿ya? Bien. ¿Para qué se usan estos espacios vectoriales? Espacios vectoriales se ocupan cuando estemos viendo transformaciones lineales, pero desgraciadamente no vamos a llegar ahí, porque por el tema del tiempo. O sea, pasa que hay un tema que se llama transformaciones lineales, donde se transforma de un espacio vectorial, por ejemplo, de vectores en el plano, llevarlo a otro espacio vectorial de matrices de 2 por 2, ¿ya? Hacer la transformación, llevar de un espacio vectorial a otro. Ya, pero lamentablemente no vamos a llegar a ese punto porque por el tema del tiempo, ¿ya? Ahí se ocupan espacios vectoriales. Por ejemplo, tenemos vectores en el espacio, lo convertimos, lo podemos transformar a polinomio, al espacio vectorial de polinomio de tercer grado. Creo que se ocupa ahí una función para transformar, pero como le digo, no llegamos ahí ni cantando. Difícil. Ya, entonces, pero bueno, hasta ahí vamos a quedar nomás, pues, ¿no? Ya, perfecto. Una pregunta, entonces, ¿esto sería utilizado para un sistema eléctrico, por así decir? Claro Si es que en caso. sí. Efectivamente, se ocupa para la programación. Por ejemplo, como le dije, ¿no? Se ocupa bastante en programación para transformar. Por ejemplo, si tienen un tablero con luces LED, hay que hacer el programa. Se pone en forma vectorial. Esos vectores se lo transforma, o sea, se lo puede transformar a una matriz que está en el tablero. Sí, ahí se ocupa. Inge, ¿cuándo va a ser el final? ¿O va a haber final? Claro que sí, los habilitados tienen derecho